Ley de atracción. La verdad que nadie te dice sobre atraer dinero. Si crees que la ley de atracción consiste en pensar positivo y esperar a que el dinero llegue, detente, porque lo que estás a punto de escuchar puede incomodarte, pero también puede cambiar tu vida para siempre. La verdad es que miles de personas repiten afirmaciones todos los días, visualizan, hacen rituales, hablan de abundancia, y aún así siguen exactamente en el mismo lugar, mismo nivel de ingresos, mismos problemas, misma frustración silenciosa. Entonces, ¿la ley de atracción no funciona? O peor aún, ¿te han enseñado una versión incompleta, distorsionada, incluso peligrosa? Hoy no voy a darte frases bonitas. No voy a decirte lo que quieres escuchar. Voy a decirte lo que necesitas entender. Si realmente quieres atraer dinero, prosperidad y oportunidades reales a tu vida. Porque la ley de atracción sí funciona, pero no como te dijeron. Y cuando comprendes esto, todo cambia. Tema 1. La mayor mentira sobre atraer dinero y la verdad que transforma destinos. Voy a decirte algo que puede romper completamente la forma en la que has entendido la ley de atracción hasta hoy. Y tal vez, solo tal vez, sea exactamente lo que necesitas escuchar para dejar de dar vueltas en el mismo lugar y empezar a moverte hacia una vida de verdadera abundancia. Durante años se nos ha vendido una idea seductora, casi hipnótica, profundamente cómoda para la mente que quiere resultados sin transformación. Piensa en dinero, siente que ya es tuyo, y el universo hará el resto. Y aunque hay una parte de verdad en esa afirmación, también es una de las distorsiones más peligrosas que existen, porque crea una ilusión de control sin exigir evolución. Y eso, inevitablemente, termina en frustración silenciosa. Porque en algún momento, cuando estás solo contigo mismo, cuando se apaga el ruido externo y te enfrentas a tu realidad, aparece esa pregunta incómoda. Si esto funciona, ¿por qué mi vida no ha cambiado realmente? Y no es porque la ley de atracción no funcione, es porque te enseñaron una versión incompleta, superficial, casi infantil, de algo que en realidad es profundamente sofisticado. La verdad que pocos se atreven a decir, es que no atraes lo que deseas con palabras. Atraes lo que eres en esencia, lo que crees en silencio, lo que sostienes como identidad cuando nadie está mirando. Tu mente consciente puede repetir todos los días que quiere riqueza, que quiere prosperidad, que quiere libertad financiera. Pero si en lo más profundo de tu sistema interno existe miedo, escasez, inseguridad o una historia que dice, esto no es para mí, entonces esa es la frecuencia real que estás emitiendo, y esa es la realidad que inevitablemente seguirás creando. Y aquí es donde entra una de las historias más poderosas del mundo empresarial. Una historia que no se cuenta desde la perspectiva de la ley de atracción, pero que en esencia la encarna de forma brutal. Piensa en alguien como Howard Schultz, el hombre que transformó Starbucks en un imperio global. Schultz no nació en riqueza, no creció rodeado de oportunidades, no tenía conexiones privilegiadas. De hecho, su infancia estuvo marcada por la inestabilidad financiera, por ver a su padre luchar constantemente para sostener a la familia, por experimentar de primera mano lo que significa vivir con limitaciones. Ahora bien, alguien podría haber tomado esa historia como una condena, como una identidad fija. Esto es lo que soy. Esto es lo que me tocó. Pero Schultz hizo algo diferente. No empezó simplemente a repetir, quiero ser rico. Empezó a reconstruir su identidad desde cero. Empezó a verse a sí mismo como alguien capaz de crear algo grande, alguien capaz de ofrecer valor al mundo, alguien capaz de construir una experiencia que transformara la forma en que las personas vivían algo tan simple como tomar café. Y cuando su identidad cambió, sus decisiones cambiaron, sus acciones cambiaron, su visión se expandió, y el dinero llegó como una consecuencia natural de esa expansión. Lo mismo ocurre cuando observas la historia de Oprah Winfrey. Si alguien hubiera seguido la lógica superficial de la ley de atracción, habría dicho que Oprah simplemente pensó en abundancia y la atrajo, pero eso sería una simplificación absurda de una transformación interna monumental. Oprah no solo deseó una vida diferente, se convirtió en alguien diferente. Sanó heridas, reprogramó creencias, construyó una narrativa interna donde ella no era víctima de su pasado, sino creadora de su futuro. Y desde esa nueva identidad, empezó a tomar decisiones alineadas con expansión, con propósito, con impacto, y el resultado fue una de las mujeres más influyentes y prósperas del mundo.
¿Ves el patrón? No es pensamiento vacío, es identidad profunda. No es repetir palabras, es encarnar una versión superior de ti mismo. No es esperar, es convertirte. Y si llevamos esto al nivel de las grandes compañías que han transformado industrias completas, el patrón se vuelve aún más evidente. Apple, por ejemplo, no nació desde la idea de «vamos a ganar dinero». Steve Jobs nunca construyó su visión desde la escasez ni desde el deseo desesperado de riqueza. Su identidad estaba anclada en algo mucho más poderoso. Vamos a cambiar la forma en que las personas interactúan con la tecnología. Y cuando una identidad se construye desde la innovación, desde la excelencia, desde la obsesión por crear valor, el dinero deja de ser el objetivo y se convierte en un resultado inevitable. Lo mismo ocurrió con Amazon. Jeff Bezos no empezó con la intención de atraer dinero. Empezó con una visión clara de construir la empresa más centrada en el cliente del mundo. Esa identidad guió cada decisión, cada inversión, cada riesgo. Durante años, Amazon ni siquiera generó beneficios significativos, y sin embargo, Bezos siguió actuando desde esa identidad de largo plazo, desde esa convicción interna. Y eventualmente, el mercado respondió. El valor se multiplicó, y la riqueza se materializó en una escala que pocos podían imaginar. Entonces, cuando alguien te diga que la clave es simplemente pensar en dinero, recuerda esto. El dinero no responde a pensamientos aislados. Responde a estructuras internas coherentes. Responde a la claridad de quién eres, a la consistencia de tus decisiones, a la profundidad de tu identidad. Porque puedes repetir 1000 veces, quiero ser millonario, pero si en tu interior sigues sintiéndote pequeño, limitado, inseguro o incapaz, tu comportamiento, tus elecciones y tus resultados seguirán reflejando esa versión de ti. La verdadera ley de atracción comienza cuando dejas de perseguir resultados y empiezas a construirte a ti mismo. Cuando dejas de obsesionarte con el dinero y empiezas a preguntarte con brutal honestidad, ¿estoy siendo la persona que naturalmente genera riqueza o estoy intentando forzar un resultado desde una identidad que no está preparada para sostenerlo? Porque ahí está la clave que separa a quienes sueñan de quienes logran, a quienes visualizan de quienes materializan, a quienes esperan de quienes crean. Y cuando entiendes esto de verdad, no desde la teoría, sino desde la integración profunda, algo dentro de ti cambia. Dejas de pedir y empiezas a convertirte. Dejas de esperar y empiezas a construir. Dejas de dudar y empiezas a avanzar con una certeza silenciosa que no necesita validación externa. Y en ese momento, casi sin darte cuenta, la abundancia deja de ser una posibilidad lejana y empieza a convertirse en tu nueva realidad inevitable. Tema 2. ¿Por qué tu realidad financiera es un reflejo exacto de tu programación interna? Ahora que ya entendiste que no atraes lo que deseas, sino lo que eres, necesito llevarte a un nivel aún más profundo, porque aquí es donde la mayoría de las personas se queda a mitad de camino, creyendo que ya lo comprendió todo, cuando en realidad apenas está empezando a rascar la superficie. La pregunta real no es si quieres dinero. La pregunta real es, ¿qué programación estás ejecutando en automático todos los días sin darte cuenta? Porque tu vida financiera actual, exactamente la que tienes hoy, ni más ni menos, no es casualidad, no es suerte, no es destino. Es el resultado directo de un sistema interno que ha sido instalado en ti a lo largo de años y que ahora opera de forma silenciosa, invisible, pero absolutamente dominante. Desde pequeño, sin que lo notaras, empezaste a absorber creencias sobre el dinero. Tal vez escuchaste que el dinero es difícil de ganar, o que los ricos son egoístas, o que hay que trabajar muy duro para apenas sobrevivir. Tal vez viste a tus padres preocuparse constantemente por las cuentas, discutir por falta de recursos, vivir en una sensación permanente de limitación. Y sin darte cuenta, no solo observaste, aprendiste, integraste, normalizaste, y ese conjunto de ideas se convirtió en tu programa base. El problema es que ese programa no desaparece cuando empiezas a leer libros de crecimiento personal o cuando comienzas a repetir afirmaciones. Ese programa sigue activo, ejecutándose en segundo plano, tomando decisiones por ti, filtrando oportunidades, condicionando tu comportamiento. Por eso hay personas increíblemente inteligentes, preparadas, incluso con acceso a oportunidades reales, que simplemente no avanzan financieramente. No porque no puedan, sino porque su programación interna no lo permite.
Y aquí es donde entra una historia que cambia completamente la perspectiva de lo que significa atraer dinero. Piensa en Ray Kroc, el hombre que convirtió McDonald's en uno de los imperios más grandes del planeta. Cuando Kroc encontró a los hermanos McDonald, ellos ya tenían un modelo de negocio eficiente, innovador, rentable, pero limitado. Su programación interna no estaba diseñada para pensar en escala global, no estaba alineada con la expansión masiva, no estaba construida para ver lo que Kroc vio. Ray Kroc, en cambio, no solo vio hamburguesas, vio un sistema replicable, vio una red global, vio una estructura que podía multiplicarse en miles de ciudades. Y esa visión no fue casualidad, fue el reflejo de una programación interna completamente diferente. Donde otros veían un negocio local, él veía un imperio. Donde otros veían estabilidad, él veía expansión. Donde otros veían suficiente, él veía infinito. Y eso es exactamente lo que hizo la diferencia. No fue suerte, no fue magia, fue programación. Lo mismo ocurre cuando analizas la historia de Sara Blakely, la fundadora de Spanx, quien construyó una empresa multimillonaria empezando prácticamente desde cero. Lo fascinante de su historia no es solo el resultado económico, es la mentalidad con la que operaba desde el inicio. Su padre le hacía una pregunta cada semana. ¿En qué fallaste esta semana? Y en lugar de asociar el error con fracaso, Sara empezó a asociarlo con crecimiento, con avance, con expansión. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Mientras la mayoría de las personas evita el riesgo por miedo a perder, ella estaba programada para ver el error como parte natural del camino hacia el éxito. Mientras otros se paralizan, ella avanzaba. Mientras otros dudan, ella ejecutaba. Y ese simple cambio de programación creó una realidad completamente distinta. Ahora detente un momento y obsérvate con honestidad. ¿Cuántas decisiones has dejado de tomar por miedo? ¿Cuántas oportunidades has ignorado porque no te sentías preparado? ¿Cuántas veces has elegido lo seguro en lugar de lo expansivo? No es casualidad, es programación. Y aquí viene una de las verdades más poderosas que puedes integrar hoy. Tu mente no está diseñada para hacerte rico, está diseñada para mantenerte seguro. Y si tu definición interna de seguridad está asociada a lo conocido, a lo cómodo, a lo limitado, entonces tu propia mente se convertirá en el mayor obstáculo para tu crecimiento financiero. Por eso muchas personas, incluso cuando tienen la oportunidad de crecer, de invertir, de emprender, de escalar, se autosabotean, procrastinan, dudan, se distraen, se convencen de que no es el momento y vuelven al mismo punto, no porque no puedan avanzar, sino porque su sistema interno interpreta el crecimiento como una amenaza. Ahora piensa en alguien como Elon Musk nuevamente, pero esta vez desde otra perspectiva. ¿Crees que lanzar cohetes reutilizables, invertir en autos eléctricos cuando nadie creía en ellos, apostar por ideas que parecían imposibles, era seguro? Para la mente promedio, no. Pero para su programación interna, sí. Porque su definición de seguridad no estaba en evitar el riesgo. Estaba en perseguir la visión. Y eso cambia absolutamente todo. Cuando tu programación cambia, tu percepción del mundo cambia. Lo que antes parecía imposible, empieza a parecer alcanzable. Lo que antes daba miedo, empieza a parecer emocionante. Lo que antes evitabas, empieza a convertirse en una oportunidad. Y en ese momento, sin darte cuenta, empiezas a actuar de forma diferente. Y esas acciones, inevitablemente, generan resultados diferentes. Por eso, si realmente quieres atraer dinero, abundancia y prosperidad, no puedes ignorar esta parte. No se trata solo de visualizar, se trata de reprogramar. No se trata solo de desear, se trata de transformar. No se trata solo de creer superficialmente, se trata de reconstruir las bases de tu identidad financiera. Porque mientras tu programación interna siga alineada con la escasez, la lucha, la duda, la inseguridad, tu realidad externa seguirá reflejando exactamente eso. Pero en el momento en que decides conscientemente cuestionar esas creencias, reemplazarlas, expandirlas, elevarlas, algo poderoso comienza a suceder. Empiezas a ver oportunidades donde antes veías obstáculos. Empiezas a tomar decisiones que antes evitabas. Empiezas a moverte con una confianza que no viene del resultado, sino de quién te estás convirtiendo. Y entonces, casi sin darte cuenta, tu realidad comienza a cambiar. No por suerte, no por azar, sino porque finalmente alineaste tu mundo interno con la abundancia que deseas experimentar en el mundo externo.
Tema 3. La energía de tu enfoque. Donde va tu atención, va tu dinero. Hay algo que nadie te dice con suficiente claridad. Algo que parece simple, casi obvio, pero que en realidad es una de las fuerzas más poderosas que gobiernan tu vida financiera. Tu atención es tu activo más valioso, y también puede ser tu mayor fuga de riqueza si no sabes dirigirla. Porque aunque suene duro, aunque incomode, aunque desafíe todo lo que has creído hasta ahora, el dinero no responde a lo que dices que quieres, responde a lo que sostienes de forma constante en tu enfoque diario. Y esto no es espiritualidad abstracta. Esto es neurociencia aplicada, comportamiento humano en acción, patrones repetidos que terminan creando resultados inevitables. Piensa en esto por un momento. ¿En qué pasas la mayor parte de tu tiempo pensando? ¿Dónde está tu atención cuando nadie te observa? ¿En las oportunidades? ¿O en los problemas? ¿En la expansión? ¿O en la escasez? ¿En lo que puedes construir? ¿O en lo que temes perder? Porque ahí está la clave que separa a quienes crean riqueza de quienes solo sobreviven. Y quiero que lo veas a través de una historia que probablemente conoces, pero que tal vez nunca analizaste desde esta perspectiva. Piensa en Jeff Bezos cuando decidió fundar Amazon. En ese momento, Internet apenas estaba comenzando, el comercio electrónico era una idea incierta, y la mayoría de las personas veía el mundo digital como un experimento sin garantías. Pero Bezos hizo algo que la mayoría no hace. Eligió conscientemente dónde colocar su atención. Mientras otros se enfocaban en lo que podía salir mal, en los riesgos, en la incertidumbre, él se enfocó obsesivamente en el potencial. Se preguntaba constantemente, ¿qué es posible aquí? ¿Cómo puedo construir algo que crezca exponencialmente? ¿Cómo puedo servir mejor al cliente que nadie más en el mundo? Su atención no estaba fragmentada, no estaba dispersa, no estaba atrapada en el miedo. Estaba alineada con una visión clara y poderosa. Y cuando tu atención se alinea con una visión, tu energía se organiza, tus decisiones se enfocan, tus acciones se vuelven coherentes, y el resultado es inevitable. Ahora, quiero que observes esto desde otro ángulo, porque aquí es donde la mayoría pierde el juego sin siquiera darse cuenta. Vivimos en una era donde la atención es constantemente atacada. Redes sociales, noticias negativas, distracciones infinitas, comparaciones constantes. Todo compite por capturar tu enfoque. Y si no eres consciente, si no eres intencional, si no tomas el control, tu atención se fragmenta, se debilita, se dispersa. Y cuando tu atención se dispersa, tu energía se dispersa. Y cuando tu energía se dispersa, tus resultados se diluyen. Por eso hay personas que trabajan duro, que tienen talento, que incluso tienen buenas ideas, pero nunca logran consolidar riqueza, porque su atención nunca se sostiene el tiempo suficiente en una dirección como para generar un impacto real. Ahora piensa en alguien como Oprah Winfrey nuevamente, pero desde esta perspectiva más profunda. Oprah no solo tenía talento para comunicar, tenía una capacidad extraordinaria de enfocar su atención en el crecimiento, en el aprendizaje, en el impacto. Durante años, invirtió tiempo en entender a las personas, en conectar emocionalmente, en construir una narrativa auténtica. Mientras otros se distraían, ella profundizaba. Mientras otros buscaban validación externa, ella construía valor interno. Y ese enfoque sostenido, esa energía dirigida con intención, fue lo que le permitió construir un imperio mediático que trascendió generaciones. Lo mismo ocurre cuando observas a Warren Buffett, uno de los inversionistas más exitosos de la historia. Buffett es conocido por algo que parece simple, pero que en realidad es extraordinariamente raro en el mundo actual: su capacidad de concentración. Puede pasar horas, días, incluso semanas analizando una sola oportunidad, leyendo, reflexionando, entendiendo profundamente antes de tomar una decisión. Mientras el mundo corre, él se detiene. Mientras otros reaccionan, él piensa. Mientras muchos persiguen tendencias, él se enfoca en fundamentos. Y ese dominio de la atención, esa disciplina mental, es lo que ha construido una de las mayores fortunas del planeta. Ahora vuelve a ti, porque aquí no se trata de admirar historias, se trata de confrontar tu realidad. ¿Dónde está tu atención ahora mismo? ¿Está alineada con la vida que quieres construir? ¿O está atrapada en patrones que te mantienen exactamente donde estás? Porque cada pensamiento repetido, cada enfoque sostenido, cada emoción que alimentas, está enviando una señal constante a tu mente, a tu comportamiento, a tus decisiones. Y con el tiempo,
esas señales se convierten en resultados. Si te enfocas constantemente en la falta, verás más falta. Si te enfocas en lo que no tienes, reforzarás esa carencia. Si te enfocas en el miedo, actuarás desde el miedo. Pero si comienzas a entrenar tu atención hacia la oportunidad, hacia el crecimiento, hacia la creación de valor, algo cambia dentro de ti. Tu mente empieza a buscar soluciones, tu percepción se expande, tu comportamiento se transforma y lo más importante, empiezas a ver posibilidades donde antes solo veías límites, porque la realidad no es fija, es interpretada y tu atención define esa interpretación. Por eso la verdadera aplicación de la ley de atracción no es repetir frases positivas, es disciplinar tu enfoque, es decidir una y otra vez dónde colocas tu energía mental. Es elegir conscientemente en qué piensas, en qué crees, en qué te concentras. Es proteger tu atención como protegerías tu activo más valioso, porque lo es. Y cuando haces esto, cuando realmente tomas control de tu enfoque, algo poderoso comienza a suceder. Tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en una herramienta de creación. Tus pensamientos dejan de ser reacciones y se convierten en dirección. Tu energía deja de dispersarse y empieza a acumularse con propósito. Y entonces, lentamente al principio, y luego de forma cada vez más evidente, tu realidad comienza a alinearse con aquello en lo que has decidido enfocarte. Porque al final, la abundancia no es un accidente. Es el resultado de una mente que ha aprendido a mirar en la dirección correcta, el tiempo suficiente, con la intensidad suficiente, para convertir esa visión en algo inevitable. Tema 4. El poder invisible de tus decisiones. ¿Cómo los millonarios actúan antes de sentirse listos? Hay un momento en la vida de toda persona que quiere crecer. Un punto silencioso, casi imperceptible, donde todo se decide sin que nadie más lo note. No es cuando tienes el dinero, no es cuando tienes la seguridad, no es cuando todo está claro. Es mucho antes. Es en ese instante incómodo donde tienes que actuar sin garantías, donde tienes que elegir sin certezas, donde tienes que moverte aunque una parte de ti todavía dude. Y aquí es donde la mayoría falla, porque nos han enseñado a esperar a sentirnos preparados, esperar a tener más información, esperar a que el miedo desaparezca, esperar a que todo esté alineado. Pero la verdad que transforma destinos, es que quienes construyen riqueza, quienes crean imperios, quienes cambian su realidad financiera, no esperan a sentirse listos. Actúan antes, deciden antes, se mueven antes. Y esa diferencia, aparentemente pequeña, es lo que separa a quienes sueñan de quienes logran. Piensa en alguien como Richard Branson, el fundador del grupo Virgin. Branson no empezó con grandes recursos, ni con una estructura sólida, ni con una hoja de ruta perfecta. De hecho, muchas de sus decisiones iniciales parecían arriesgadas, incluso irracionales para quienes lo rodeaban. Lanzar una revista siendo joven, crear una tienda de discos, entrar en la industria musical, luego en aerolíneas, una secuencia de movimientos que, vistos desde afuera, parecían impulsivos. Pero lo que pocos entienden es que Branson no actuaba desde la impulsividad. Actuaba desde una identidad que no necesitaba certeza para avanzar. No esperaba a eliminar el miedo. Aprendió a moverse con él. No esperaba a tener todo resuelto. Confiaba en que encontraría el camino mientras avanzaba. Y eso es algo profundamente poderoso. Porque cuando decides actuar antes de sentirte listo, estás reprogramando tu mente. Estás enviando un mensaje claro a tu sistema interno. No necesito perfección para avanzar. No necesito seguridad para crecer. No necesito aprobación para crear. Y ese mensaje cambia todo. Ahora piensa en Sara Blakely nuevamente, pero desde otro ángulo aún más revelador. Cuando decidió lanzar Spanx, no tenía experiencia en la industria textil, no tenía contactos, no tenía inversores respaldándola. Tenía una idea y una decisión. Y esa decisión no fue cómoda, no fue segura, no fue validada por expertos. Fue una decisión valiente, una decisión que decía, aunque no tenga todas las respuestas, voy a avanzar. Y esa decisión inicial, ese acto de moverse sin sentirse completamente preparada, fue lo que abrió la puerta a todo lo demás. Porque la claridad no viene antes de la acción, la claridad viene después. Y este es uno de los mayores errores que comete la mayoría de las personas. Creen que primero necesitan entender todo, sentirse seguros, eliminar cualquier duda, y luego actuar.
Pero la realidad es exactamente al revés. Actúas, y en el proceso entiendes, te mueves, y en el camino te fortaleces, decides, y en esa decisión construyes la confianza que antes no tenías. Ahora observa esto desde una perspectiva aún más amplia, una que conecta directamente con la ley de atracción. Cuando decides actuar, cuando das ese paso, cuando te mueves a pesar del miedo, no solo estás generando resultados externos, estás transformando tu estado interno, estás cambiando tu identidad, estás pasando de ser alguien que piensa a alguien que ejecuta, de alguien que duda a alguien que decide, de alguien que espera a alguien que crea. Y esa transformación interna, esa nueva versión de ti, empieza a atraer oportunidades completamente diferentes, porque el mundo responde de forma distinta a quien actúa. Las oportunidades aparecen para quien se mueve. Las conexiones llegan para quien se expone. Los resultados se generan para quien ejecuta. Piensa en Elon Musk una vez más, pero no desde el resultado que todos ven, sino desde las decisiones que nadie ve. Cuando invirtió todo su dinero en Tesla y SpaceX, cuando estuvo al borde de la quiebra, cuando las probabilidades estaban en su contra, no había garantías, no había seguridad, no había certeza, había una decisión de seguir adelante, una decisión de apostar por una visión más grande que el miedo, y esa decisión, repetida una y otra vez, es lo que construyó una de las mayores fortunas de la historia. Ahora detente un momento y mírate a ti. ¿Cuántas decisiones has pospuesto? ¿Cuántas veces has dicho, todavía no? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar esperando el momento perfecto? Porque ese momento no existe. El momento perfecto es una ilusión que tu mente crea para protegerte del riesgo, pero también es la misma ilusión que te mantiene estancado. La riqueza no se construye en la comodidad, se construye en la decisión, se construye en el movimiento, se construye en la capacidad de actuar incluso cuando una parte de ti duda. Y aquí está la verdad que puede cambiarlo todo si la integras profundamente. No necesitas sentirte listo para empezar. Necesitas empezar para sentirte listo. Esa es la diferencia. Esa es la llave. Esa es la puerta que muchos ven, pero pocos atraviesan. Porque cruzarla implica incomodidad, implica incertidumbre, implica dejar atrás la versión de ti que necesita garantías, pero también implica algo mucho más grande. Implica acceso a una realidad completamente distinta. Una realidad donde ya no reaccionas, eliges, donde ya no esperas, creas, donde ya no dudas, avanzas. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar, cuando tus decisiones dejan de estar condicionadas por el miedo y empiezan a estar guiadas por la visión, algo extraordinario comienza a suceder. Tu vida empieza a moverse, tu energía cambia, tu entorno responde, y lo que antes parecía lejano, empieza a acercarse. Porque al final, la ley de atracción no responde a quienes esperan el momento perfecto. Responde a quienes tienen el coraje de crear ese momento con sus decisiones. Tema 5. La verdad incómoda sobre el merecimiento. ¿Por qué muchos rechazan el dinero sin saberlo? Hay una barrera invisible que detiene a millones de personas. Una barrera silenciosa, profundamente arraigada, que no aparece en libros superficiales ni en frases motivacionales, pero que define, más que cualquier estrategia o habilidad, el nivel de riqueza que una persona permite entrar en su vida. Esa barrera se llama merecimiento, y aquí viene la verdad incómoda que pocos están dispuestos a aceptar. No atraes el dinero que deseas, atraes el dinero que crees que mereces. Y esta diferencia lo cambia todo, porque puedes trabajar duro, puedes aprender, puedes intentar crecer, puedes repetir afirmaciones todos los días, pero si en lo más profundo de tu ser existe una sensación, aunque sea sutil, de que no eres suficiente, de que no estás listo, de que no lo mereces realmente, entonces, de una forma casi imperceptible, empezarás a rechazar, sabotear o evitar aquello mismo que dices querer. Y lo más peligroso es que no te darás cuenta. No lo verás como autosabotaje. Lo verás como no era el momento, como no funcionó, como no tuve suerte. Pero en realidad, fue tu propio sistema interno protegiendo una identidad que aún no se siente digna de sostener ese nivel de abundancia. Piensa en esto con profundidad, porque aquí no estamos hablando de dinero solamente. Estamos hablando de cómo te ves a ti mismo, de la historia que te cuentas,
del valor que crees que tienes en este mundo. Y quiero que lo veas a través de una historia poderosa, la historia de Jack Ma, el fundador de Alibaba. Jack Ma fue rechazado múltiples veces en su vida, rechazado en trabajos, rechazado en oportunidades, rechazado incluso en entrevistas, donde otros con menos visión fueron aceptados. Durante años, su realidad externa parecía confirmar una historia de limitación. Pero algo dentro de él, algo profundamente diferente, no aceptó esa narrativa como definitiva. No se definió por el rechazo. No internalizó la idea de «no soy suficiente». Por el contrario, empezó a construir una percepción interna distinta. Empezó a verse como alguien capaz de crear algo grande, alguien que podía aportar valor, alguien que podía transformar el comercio en China. Y esa percepción interna, ese sentido de merecimiento, fue lo que le permitió seguir avanzando cuando todo alrededor decía lo contrario. Porque el merecimiento no nace cuando tienes resultados, nace cuando decides quién eres antes de tenerlos. Ahora observa esto desde otro ángulo, uno que es aún más revelador. Hay personas que sí logran generar dinero, que sí alcanzan cierto nivel de éxito, pero que no logran sostenerlo. Ganan y pierden, crecen y retroceden, avanzan y luego se sabotean. ¿Y por qué ocurre esto? Porque su nivel de merecimiento no está alineado con el nivel de riqueza que han alcanzado. Y cuando eso sucede, el sistema interno busca volver a lo conocido, busca volver a lo normal, busca regresar a la identidad con la que se siente cómodo. Por eso vemos historias de personas que ganan millones y años después lo pierden todo. No porque no sepan cómo hacerlo, sino porque en lo más profundo no se sienten preparados para sostenerlo. Y aquí es donde entra una historia fascinante del mundo empresarial, la de Howard Schultz nuevamente, pero desde una perspectiva más emocional. Cuando Schultz comenzó a escalar Starbucks, una de sus mayores preocupaciones no era solo el crecimiento del negocio, era mantenerse fiel a los valores que lo definían, porque entendía que la riqueza sin identidad, sin propósito, sin coherencia interna, puede convertirse en una carga, en una desconexión, en una pérdida de sentido. Y eso es algo que muchas personas temen inconscientemente. Temen que el dinero los cambie, temen perder su esencia, temen alejarse de quienes son. Y entonces, sin darse cuenta, crean resistencia. Se frenan, se limitan, se autosabotean, porque en su interior existe una creencia oculta que dice, si crezco demasiado, algo malo pasará. Y mientras esa creencia exista, el crecimiento será limitado. Ahora piensa en alguien como Oprah Winfrey una vez más. Oprah no solo construyó riqueza, construyó una relación sana con el merecimiento. Entendió que su éxito no era algo que debía justificar, esconder o minimizar, sino algo que podía abrazar como una extensión natural de su propósito, de su impacto, de su valor. Y esa aceptación, esa integración, es lo que le permitió expandirse sin culpa, sin miedo, sin resistencia. Porque cuando sientes que mereces, actúas diferente. Te permites oportunidades, te expones más, negocias mejor, pides lo que realmente vale tu trabajo, inviertes en ti, te rodeas de personas que te elevan. Y todo eso, inevitablemente, se traduce en resultados. Ahora vuelve a ti y hazte una pregunta que puede ser incómoda, pero profundamente liberadora. Si mañana tuvieras todo el dinero que dices querer, ¿te sentirías completamente cómodo? ¿O una parte de ti sentiría miedo, duda, inseguridad? Porque esa respuesta, honesta, sin filtros, revela tu nivel actual de merecimiento. Y si hay incomodidad, si hay resistencia, si hay dudas, no es un problema, es una oportunidad. Porque el merecimiento no es algo fijo. Se construye, se expande, se entrena, se redefine. Cada vez que eliges valorarte más, cada vez que eliges crecer, cada vez que decides dejar de minimizarte, cada vez que actúas como alguien que reconoce su propio valor, estás elevando tu nivel de merecimiento. Y cuando ese nivel cambia, tu realidad cambia con él. Porque el dinero, en esencia, no es más que una respuesta al valor que eres capaz de reconocer, crear y sostener. Y cuando finalmente te permites sentir, sin culpa, sin miedo, sin limitaciones, que eres digno de una vida abundante, algo poderoso ocurre. Dejas de perseguir el dinero y empiezas a permitir que el dinero llegue a una versión de ti que finalmente está lista para recibirlo.
sostenerlo y multiplicarlo. Tema 6. La ley que nadie te explica. El dinero sigue al valor, no a la intención. Llegamos a un punto donde muchas personas empiezan a sentirse confundidas, porque ya han trabajado en su mentalidad, han cuestionado sus creencias, han empezado a tomar decisiones más valientes, incluso han elevado su sentido de merecimiento. Y aún así, los resultados financieros no llegan con la velocidad o la magnitud que esperan. Y aquí es donde aparece una de las verdades más importantes, más ignoradas y al mismo tiempo más transformadoras de todas. El dinero no responde a lo que deseas, responde al valor que eres capaz de crear, comunicar y multiplicar en el mundo. Esta es la ley silenciosa que rige la riqueza. Puedes visualizar todo lo que quieras, puedes repetir afirmaciones cada mañana, puedes trabajar tu energía, tu enfoque, tu identidad, pero si no estás creando valor real, percibido y útil para otras personas, el flujo de dinero será limitado, inconsistente o inexistente, porque el dinero no es un fin en sí mismo, es una consecuencia directa del impacto que generas. Y esto no es una idea teórica, es una realidad observable en cada gran historia de éxito que existe. Piensa en Steve Jobs y en cómo transformó Apple en una de las empresas más valiosas del mundo. Jobs no se levantaba cada día pensando, quiero ser rico. Se levantaba obsesionado con una pregunta mucho más poderosa. ¿Cómo puedo crear algo que las personas amen profundamente? Algo que eleve su experiencia, algo que combine tecnología con arte de una forma que nadie más está haciendo. Y desde esa obsesión por el valor, nacieron productos que cambiaron industrias enteras. El iPhone no fue simplemente un dispositivo, fue una redefinición completa de cómo las personas se conectan, trabajan, se comunican y viven. Y cuando creas ese nivel de valor, el dinero no tiene otra opción que seguirte. Ahora piensa en alguien como Elon Musk nuevamente, pero desde esta perspectiva aún más concreta. Tesla no se convirtió en una empresa multimillonaria, porque Musk atrayó dinero con pensamientos positivos. Se convirtió en lo que es porque resolvió un problema gigantesco, la transición hacia la energía sostenible. SpaceX no existe porque alguien lo visualizó. Existe porque responde a una necesidad real de reducir costos en la exploración espacial y expandir las posibilidades de la humanidad. Y cuando el valor que creas es proporcional a la magnitud del problema que resuelves, la recompensa financiera se vuelve exponencial. Pero aquí es donde muchas personas se bloquean, porque han sido condicionadas a pensar en el dinero como el objetivo principal, y no como el resultado. Quieren ganar más, pero no se preguntan cómo pueden aportar más. Quieren crecer financieramente, pero no están enfocados en crecer en valor. Y ese es el punto de quiebre, porque el mercado, la vida, las oportunidades no recompensan la necesidad, recompensan la contribución, recompensan la capacidad de resolver problemas, recompensan la habilidad de crear algo que otros consideren valioso. Y quiero que veas esto a través de otra historia profundamente inspiradora. Una historia que demuestra cómo esta ley opera incluso en contextos donde todo parece estar en contra. Piensa en Jan Koum, el cofundador de WhatsApp. Koum creció en condiciones extremadamente difíciles. Emigró a Estados Unidos con recursos limitados, enfrentó múltiples desafíos, y aún así, no construyó su camino desde la idea de «quiero hacer dinero». Construyó desde una visión clara. Crear una herramienta simple, eficiente y accesible para que las personas pudieran comunicarse sin barreras. No había un modelo de negocio agresivo al inicio. No había una estrategia de monetización compleja. Había valor. Y ese valor fue tan poderoso, tan evidente, tan necesario, que eventualmente Facebook adquirió WhatsApp por miles de millones de dólares. Porque cuando el valor es innegable, el dinero llega, y llega en grande. Ahora detente un momento y observa tu propia vida desde esta perspectiva. No desde lo que quieres ganar, sino desde lo que estás aportando. ¿Qué problema estás resolviendo? ¿Qué necesidad estás atendiendo? ¿Qué transformación estás generando en otros? Porque ahí está la clave. No en cuánto deseas el dinero, sino en cuánto valor eres capaz de entregar. Y esto no significa necesariamente crear una empresa multimillonaria o cambiar el mundo a gran escala. Significa, en esencia, elevar el nivel de lo que haces. Significa hacer mejor tu trabajo, mejorar tus habilidades, profundizar en tu conocimiento, aportar soluciones reales, crear experiencias que marquen la diferencia. Porque cada nivel de valor abre la puerta a un nivel diferente de ingreso. Y cuando entiendes esto profundamente, algo cambia en tu enfoque.
Dejas de obsesionarte con cuánto dinero puedes ganar y empiezas a preguntarte cuánto valor puedes crear. Dejas de buscar atajos y empiezas a construir fundamentos. Dejas de depender de la suerte y empiezas a diseñar resultados. Y entonces, algo poderoso ocurre. Tu relación con el dinero cambia. Deja de ser algo que persigues y se convierte en algo que generas. Deja de ser una meta distante y se convierte en una consecuencia directa de tu crecimiento. Deja de ser una fuente de ansiedad y se convierte en un reflejo de tu contribución. Porque al final, la verdadera ley de atracción no es atraer dinero por desearlo intensamente. Es convertirte en alguien cuyo valor es tan claro, tan fuerte, tan necesario, que el dinero no puede evitar seguirte. Y cuando llegas a ese punto, cuando realmente integras esta ley en tu forma de pensar, de actuar y de construir, ya no te preguntas si el dinero llegará. Sabes que llegará, porque te has convertido en la causa que inevitablemente lo genera. Tema 7. El entorno invisible que define tu riqueza. Con quién te rodeas determina a quién te conviertes. Hay una fuerza silenciosa, constante, casi imperceptible, que está moldeando tu vida financiera todos los días, incluso cuando no te das cuenta. No tiene que ver directamente con tu esfuerzo, ni con tu talento, ni siquiera con tu inteligencia. Tiene que ver con algo mucho más sutil, pero infinitamente más poderoso: el entorno en el que te mueves y las personas con las que te rodeas. Porque aunque te guste pensar que tus decisiones son completamente tuyas, que tu camino es individual, que tu crecimiento depende solo de ti, la verdad es que estás siendo influenciado constantemente por conversaciones, por mentalidades, por expectativas, por niveles de ambición que se normalizan a tu alrededor. Y aquí viene una de las verdades más contundentes que puedes integrar si realmente quieres cambiar tu realidad. Tu estándar financiero se ajusta, casi automáticamente, al estándar del entorno que consideras normal. Si te rodeas de personas que viven en escasez, que se quejan constantemente, que ven el dinero como algo difícil, que evitan el riesgo, que se conforman con lo mínimo, aunque tú intentes pensar diferente, tarde o temprano esa energía empieza a filtrarse en tu forma de ver el mundo. Empiezas a dudar, empiezas a justificar límites, empiezas a adaptarte y sin darte cuenta, reduces tu propio potencial para encajar. Pero ahora quiero que observes el otro lado, el lado que transforma vidas. Piensa en cómo funcionan los entornos de alto rendimiento, los círculos donde se mueven los grandes empresarios, los líderes, los inversionistas. No es solo el dinero lo que los une, es la mentalidad. Es la forma en que hablan de oportunidades, la manera en que piensan en grande, la naturalidad con la que toman decisiones que para otros parecerían imposibles. Y ese entorno eleva, expande, transforma, porque lo que antes parecía inalcanzable empieza a parecer normal, y lo que es normal eventualmente se convierte en tu estándar. Mira la historia de Mark Zuckerberg en los primeros días de Facebook. No solo estaba construyendo una empresa, estaba rodeado de personas que pensaban en grande, que cuestionaban lo establecido, que veían el mundo como algo moldeable. Su entorno no le decía, eso es demasiado ambicioso. Su entorno le decía, ¿cómo lo hacemos más grande? Y esa diferencia lo cambió todo. Lo mismo ocurrió con Elon Musk cuando decidió rodearse de ingenieros, científicos, visionarios que no veían los límites como barreras, sino como problemas a resolver. Ese entorno no lo frenaba, lo impulsaba, no lo cuestionaba desde el miedo, lo desafiaba desde la posibilidad. Y cuando estás en un entorno así, no necesitas motivación constante, la expansión se vuelve inevitable. Ahora piensa en Oprah Winfrey nuevamente, pero desde esta perspectiva aún más profunda. A lo largo de su vida, Oprah tomó decisiones conscientes sobre con quién se rodeaba. No solo buscaba talento, buscaba personas que estuvieran alineadas con crecimiento, con evolución, con propósito, porque entendía algo fundamental. Tu entorno no solo influye en lo que haces, influye en lo que crees que es posible para ti. Y cuando tu percepción de lo posible cambia, tu vida cambia, porque dejas de limitarte, dejas de jugar pequeño, dejas de aceptar menos de lo que podrías crear. Ahora detente un momento y obsérvate con total honestidad. ¿Las personas que te rodean te expanden o te limitan? ¿Las conversaciones que tienes elevan tu visión o refuerzan tus miedos? ¿El entorno en el que estás te impulsa a crecer o te mantiene cómodo? Porque aquí no hay neutralidad. El entorno siempre está influyendo, siempre está moldeando, siempre está definiendo. Y aquí viene una decisión que puede cambiarlo todo,
pero que no siempre es fácil. Elegir conscientemente tu entorno, elegir con quién pasas tiempo, elegir qué conversaciones alimentas, elegir qué influencias permites en tu mente, porque muchas veces, para crecer, necesitas alejarte de lo que es familiar, necesitas salir de lo cómodo, necesitas romper patrones que han estado contigo durante años, y eso puede generar resistencia, puede generar incomodidad, puede incluso generar miedo, pero también es el precio de la expansión, porque no puedes construir una mentalidad millonaria en un entorno que normaliza la escasez. No puedes crear una vida extraordinaria, rodeado de pensamientos ordinarios. No puedes elevar tu nivel si todo a tu alrededor te empuja hacia abajo. Ahora piensa en esto desde una perspectiva aún más poderosa. Cuando empiezas a cambiar tu entorno, cuando te rodeas de personas que piensan en grande, que actúan con determinación, que creen en posibilidades, algo dentro de ti empieza a alinearse automáticamente. Empiezas a ver diferente, empiezas a pensar diferente, empiezas a actuar diferente. Y lo más importante, empiezas a exigir más de ti mismo, porque ya no estás comparándote con una versión limitada de la realidad. Estás viendo lo que es posible en tiempo real, y eso transforma todo. Por eso los grandes empresarios invierten tanto en estar en los lugares correctos, con las personas correctas, en los entornos correctos. No es solo por oportunidades externas, es por la influencia interna que esos espacios generan. Porque al final, no te conviertes solo en lo que piensas, te conviertes en lo que constantemente ves, escuchas y normalizas. Y cuando decides elevar ese entorno, cuando decides rodearte de expansión en lugar de limitación, cuando eliges conscientemente crecer, aunque eso implique incomodidad, algo extraordinario comienza a suceder. Tu identidad se expande, tu visión se eleva, tus decisiones cambian y tu realidad, inevitablemente, empieza a seguir ese nuevo estándar. Porque la riqueza no solo se construye en tu mente, también se construye en el entorno que eliges habitar. Tema 8. La disciplina invisible que multiplica riqueza. Lo que haces cuando nadie te ve define tu futuro. Hay una diferencia silenciosa, casi imperceptible para el ojo superficial, pero absolutamente determinante para quien busca construir riqueza real. Una diferencia que no aparece en redes sociales, que no se ve en los momentos de éxito, que no se celebra públicamente, pero que está presente en cada historia de abundancia auténtica, la disciplina invisible. No hablo de la disciplina que se presume, la que se muestra, la que se comparte para recibir aprobación. Hablo de esa disciplina que ocurre cuando nadie te observa, cuando no hay aplausos, cuando no hay validación externa, cuando no hay presión social, cuando solo estás tú frente a tus decisiones. Porque es en ese espacio silencioso donde se construyen los resultados extraordinarios. Y aquí es donde la mayoría se engaña. Piensan que el éxito es cuestión de momentos decisivos, de grandes oportunidades, de golpes de suerte. Pero la verdad es mucho más profunda y mucho más exigente. El éxito financiero, la abundancia, la prosperidad, no son el resultado de un solo movimiento espectacular. Son el resultado acumulado de cientos, miles de decisiones pequeñas, sostenidas en el tiempo, incluso cuando no hay evidencia inmediata de que están funcionando. Piensa en alguien como Warren Buffett nuevamente, pero ahora no desde su capacidad de enfoque, sino desde su disciplina a lo largo de décadas. Buffett no construyó su fortuna con una decisión impulsiva, ni con una operación milagrosa. La construyó con consistencia, con una disciplina casi obsesiva de leer, analizar, invertir con criterio, esperar pacientemente, resistir la tentación de reaccionar emocionalmente al mercado. Durante años en los que muchos se desesperarían, cambiarían de estrategia, abandonarían el camino. Buffett se mantuvo firme, porque entendía algo que pocos comprenden. La riqueza no se construye en la intensidad, se construye en la consistencia, y esa consistencia es disciplina. Ahora piensa en alguien como Kobe Bryant, aunque no sea un empresario tradicional, pero cuya mentalidad refleja exactamente esta ley. Kobe hablaba de entrenar a las 4 de la mañana, de repetir movimientos miles de veces, de hacer lo que otros no estaban dispuestos a hacer, no una vez, no 2 veces, sino todos los días. Y cuando le preguntaban por qué lo hacía, su respuesta era simple y poderosa, porque sabía que la mayoría no lo haría. Esa es la diferencia. La disciplina invisible crea una ventaja invisible, que eventualmente se convierte en un resultado visible. Y esto no se limita al deporte.
se replica en el mundo empresarial de forma constante. Mira la historia de Jeff Bezos nuevamente, pero ahora desde una perspectiva más silenciosa. Durante los primeros años de Amazon, mientras la empresa crecía sin generar beneficios significativos, mientras los inversionistas dudaban, mientras el mercado cuestionaba su modelo, Bezos seguía ejecutando con disciplina. Seguía invirtiendo en infraestructura, en logística, en experiencia del cliente. Decisiones que no generaban resultados inmediatos, pero que estaban construyendo una base sólida para el futuro. Y esa disciplina, sostenida en el tiempo, fue lo que permitió que Amazon se convirtiera en el gigante que es hoy. Porque la mayoría quiere resultados rápidos, pero pocos están dispuestos a sostener el proceso. Y aquí es donde la ley de atracción se malinterpreta profundamente. Muchos creen que se trata de visualizar, de sentir, de atraer, pero olvidan que la verdadera atracción ocurre cuando tus acciones son coherentes con tu visión, incluso cuando no hay evidencia inmediata. Porque la coherencia es energía. La consistencia es energía. La disciplina es energía sostenida en el tiempo. Y esa energía crea resultados inevitables. Ahora detente un momento y obsérvate con honestidad brutal. ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Te acercas a la versión de ti que quieres ser o te alejas? ¿Inviertes en tu crecimiento o te distraes? ¿Construyes o pospones? Porque ahí está la diferencia. No en lo que dices, no en lo que planeas, no en lo que imaginas, sino en lo que haces. Cuando no hay presión externa, cuando no hay expectativa, cuando no hay recompensa inmediata, porque es en ese espacio donde se define tu futuro. Y quiero que lo veas desde otra perspectiva aún más profunda. Cada vez que eliges hacer lo que dijiste que ibas a hacer, aunque no tengas ganas, aunque estés cansado, aunque nadie lo note, estás fortaleciendo tu identidad. Estás convirtiéndote en alguien confiable, en alguien consistente, en alguien que ejecuta. Y esa identidad es la base de la riqueza, porque el dinero fluye hacia personas que pueden sostener procesos, que pueden construir a largo plazo, que pueden resistir la tentación de abandonar. Ahora piensa en empresas como Apple, pero no desde sus lanzamientos espectaculares, sino desde su cultura interna. La obsesión por el detalle, la repetición constante, la mejora continua, la búsqueda incansable de excelencia. Eso no ocurre en momentos visibles. Ocurre en procesos internos, en decisiones diarias, en estándares que se sostienen incluso cuando nadie está mirando. Y esa disciplina es lo que permite crear productos que marcan la diferencia. Porque la excelencia no es un evento, es un hábito. Y los hábitos son disciplina repetida. Ahora imagina por un momento lo que sucedería si decidieras aplicar esto en tu vida. No de forma intensa por unos días, sino de forma consistente durante meses, años. Imagina lo que pasaría si cada día dieras un paso, aunque sea pequeño, hacia tu crecimiento. Si cada día invirtieras en aprender. Si cada día avanzaras, incluso cuando no tienes ganas. Si cada día eligieras construir en lugar de distraerte. El cambio no sería inmediato, pero sería inevitable. Porque la disciplina invisible siempre se acumula, siempre se multiplica, siempre se transforma en resultados. Y cuando esos resultados finalmente aparecen, el mundo los llama éxito repentino. Pero tú sabrás la verdad. Sabrás que no fue repentino. Sabrás que fue construido. Sabrás que fue el resultado de cada decisión silenciosa, de cada esfuerzo invisible, de cada momento en el que elegiste avanzar cuando nadie estaba mirando. Y en ese momento, no solo habrás construido riqueza, habrás construido algo mucho más valioso, una versión de ti que es capaz de crearla, sostenerla y multiplicarla una y otra vez. Tema 9. La fe inquebrantable que crea resultados. Creer cuando no hay evidencia. Hay un momento en todo camino hacia la abundancia. Un momento silencioso, incómodo, profundamente desafiante, donde nada parece estar funcionando, donde los resultados no llegan, donde las dudas empiezan a susurrar más fuerte que tu visión. Y es exactamente en ese momento donde se define quién continúa y quién abandona. Porque la mayoría de las personas cree en sus sueños, pero solo mientras hay evidencia. Creen mientras ven progreso. Creen mientras reciben validación. Creen mientras todo parece alinearse. Pero en el instante en que la realidad externa no confirma sus expectativas, empiezan a dudar, a cuestionar, a retroceder. Y ahí es donde pierden.
Porque la verdadera diferencia entre quienes construyen riqueza y quienes se quedan en el intento no está en el talento, ni en la inteligencia, ni siquiera en las oportunidades. Está en la capacidad de sostener la fe cuando no hay pruebas visibles de que el camino está funcionando. Y esto no es una idea abstracta, es una constante en la vida de todos los grandes creadores de riqueza. Piensa en alguien como Walt Disney. Antes de construir uno de los imperios de entretenimiento más grandes del mundo, Disney fue rechazado múltiples veces. Le dijeron que no tenía talento, que sus ideas no eran viables, que sus proyectos no funcionarían. Perdió su primer estudio, enfrentó dificultades financieras, fue subestimado una y otra vez. Ahora imagina ese momento, cuando todo parece ir en contra, cuando el entorno no valida tu visión, cuando no hay evidencia clara de éxito. Ese es el punto donde la mayoría abandona. Pero Disney no lo hizo. Siguió creyendo, siguió creando, siguió avanzando. No porque tuviera garantías, sino porque su visión era más fuerte que la falta de resultados inmediatos. Y esa fe, sostenida en el tiempo, fue lo que permitió que algo que inicialmente parecía imposible se convirtiera en una realidad global. Ahora observa la historia de Jeff Bezos desde otra perspectiva aún más reveladora. Durante años, Amazon operó sin generar beneficios significativos. Inversionistas dudaban, analistas criticaban, muchos no entendían el modelo de negocio. Desde afuera, parecía que el proyecto no estaba funcionando como debería. Y aún así, Bezos siguió. Siguió invirtiendo, siguió expandiendo, siguió creyendo en una visión que todavía no era evidente para el mundo. Y aquí es donde ocurre algo profundamente poderoso. Porque cuando sostienes la fe en ausencia de evidencia, estás operando desde una frecuencia completamente distinta. No estás reaccionando a la realidad, estás creándola. No estás esperando confirmación, estás liderando el proceso. No estás dependiendo de resultados externos, estás construyendo desde una certeza interna. Y esa certeza es lo que eventualmente transforma la realidad. Ahora piensa en alguien como Oprah Winfrey nuevamente, pero desde este ángulo aún más emocional. En los momentos más difíciles de su vida, cuando las circunstancias no reflejaban la grandeza que hoy conocemos, Oprah tuvo que sostener una visión interna que nadie más podía ver. Tuvo que creer en su valor, en su propósito, en su capacidad de impactar al mundo, incluso cuando no había pruebas externas que lo confirmaran. Y esa fe fue el puente entre su realidad inicial y la vida extraordinaria que construyó. Porque aquí está la verdad que pocos entienden. Los resultados no vienen primero. Primero viene la creencia, primero viene la visión, primero viene la fe. Y solo después, la realidad se alinea. Pero eso requiere algo que no todos están dispuestos a sostener. Requiere incomodidad, requiere paciencia, requiere una confianza que no depende de lo que ves, sino de lo que sabes en lo más profundo. Ahora detente un momento y mírate a ti. ¿Cuántas veces has abandonado algo porque no viste resultados rápidos? ¿Cuántas veces has dudado de ti mismo porque el entorno no validó tu visión? ¿Cuántas veces has reducido tus sueños para adaptarlos a lo que parecía realista? Porque ahí está el punto de quiebre. No en lo que deseas, sino en cuánto estás dispuesto a creer en ello cuando todo parece decir lo contrario. Y aquí es donde la ley de atracción se revela en su forma más pura. No es solo pensar positivo cuando todo va bien. Es sostener una visión clara cuando todo es incierto. Es mantener una energía alineada cuando no hay evidencia. Es actuar como si fuera posible, incluso cuando aún no es visible. Porque esa coherencia interna, esa fe sostenida, es lo que eventualmente crea las condiciones externas. Y quiero que lo veas desde una perspectiva aún más poderosa. Cada vez que eliges creer, estás fortaleciendo tu identidad. Cada vez que eliges avanzar, estás reafirmando tu visión. Cada vez que eliges no abandonar, estás construyendo algo que no se rompe fácilmente. Y con el tiempo, esa acumulación de decisiones internas empieza a manifestarse en resultados externos. Porque la realidad, tarde o temprano, termina alineándose con la consistencia de tu energía. Por eso, los grandes creadores de riqueza no se definen por los momentos en los que todo va bien. Se definen por los momentos en los que nada parece funcionar. Y aún así, continúan. Porque saben algo que la mayoría olvida. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Solo es parte del proceso. Solo es el espacio entre la siembra y la cosecha. Y cuando entiendes esto, cuando realmente lo integras, dejas de depender de lo que ves
y empiezas a confiar en lo que estás construyendo. Y en ese momento, algo cambia dentro de ti. La duda pierde fuerza, el miedo deja de dominar, la visión se vuelve más clara y tu energía deja de fluctuar y empieza a sostenerse. Y cuando eso sucede, cuando tu fe se vuelve más fuerte que tus circunstancias, cuando tu visión es más grande que tus dudas, cuando tu decisión de continuar es más firme que cualquier obstáculo, la realidad no tiene otra opción que empezar a alinearse con aquello que te has negado a dejar de creer. Tema 10. La verdad final. No atraes dinero. Te conviertes en alguien que no puede evitar crearlo. Llegamos a este punto. Y si has estado realmente presente, si no solo escuchaste, sino que sentiste, reflexionaste y te confrontaste, entonces ya sabes que esto nunca fue solo sobre dinero. Nunca fue solo sobre atraer riqueza. Nunca fue solo sobre pensar positivo. Esto siempre fue sobre transformación, porque la verdadera ley de atracción no es una técnica, es una consecuencia. No es algo que haces, es algo que sucede cuando te conviertes en una versión de ti que ya no vibra con la escasez, que ya no piensa desde el miedo, que ya no actúa desde la duda, sino que opera desde claridad, desde valor, desde visión, desde una identidad completamente distinta. Y quiero que veas esto con absoluta claridad, porque este es el punto donde todo se integra. Piensa en todas las historias que hemos recorrido. Howard Schultz no atrajo Starbucks. Se convirtió en alguien capaz de construirlo. Oprah Winfrey no atrajo su imperio. Se transformó en la mujer que podía sostenerlo. Jeff Bezos no atrajo Amazon. Desarrolló la visión, la disciplina y la resiliencia para crearlo. Elon Musk no atrajo Tesla o SpaceX. Se convirtió en alguien dispuesto a asumir riesgos que otros ni siquiera considerarían. Walt Disney no atrajo su mundo. Creyó en él cuando nadie más podía verlo. Y en cada una de esas historias hay un patrón que se repite con una claridad casi brutal. Primero se transformaron, después crearon. Primero cambiaron por dentro, después el mundo cambió afuera, porque el dinero, la abundancia, la prosperidad no son entidades externas que decides atraer como si fueran objetos que puedes pedir al universo. Son respuestas. Respuestas a tu nivel de identidad. Respuestas a tu capacidad de crear valor. Respuestas a la calidad de tus decisiones. Respuestas a la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y cuando esa coherencia existe, cuando esa alineación se vuelve real, sostenida, consistente, la abundancia deja de ser un objetivo y se convierte en un resultado inevitable. Ahora quiero que hagas algo simple, pero profundamente transformador. Deja de preguntarte, ¿cómo puedo atraer más dinero? Y empieza a preguntarte, con una honestidad que tal vez nunca has tenido contigo mismo. ¿Quién tendría que ser yo para que el dinero sea una consecuencia natural de mi forma de vivir, de pensar y de actuar? Porque esa pregunta cambia todo. Te saca del rol de alguien que busca y te lleva al rol de alguien que crea. Te saca de la expectativa y te lleva a la responsabilidad. Te saca de la ilusión y te lleva a la construcción real. Y sí, eso implica trabajo, implica incomodidad, implica enfrentar creencias que has sostenido durante años, implica tomar decisiones que antes evitabas, implica cambiar tu entorno, implica disciplinarte cuando nadie te ve, implica creer cuando no hay evidencia, implica actuar antes de sentirte listo, implica convertirte en alguien que no todos están dispuestos a ser, pero también implica algo mucho más grande. Implica libertad, implica crecimiento, implica expansión, implica acceso a una vida que hoy tal vez parece lejana, pero que en realidad está más cerca de lo que crees. Porque no necesitas empezar desde otro lugar, necesitas empezar desde otra versión de ti, y esa versión no se crea en el futuro, se crea ahora, en este momento, en esta decisión, en este pensamiento, en esta acción. Porque cada instante es una oportunidad de elegir quién estás siendo, y cada elección construye tu destino. Por eso, cuando mires a los grandes nombres, a las grandes empresas, a las grandes historias de riqueza, no los veas como algo distante, como algo inalcanzable, como algo reservado para unos pocos. Míralos como evidencia, evidencia de lo que es posible cuando una persona decide transformarse, evidencia de lo que ocurre cuando alguien deja de vivir desde la limitación
y empieza a construir desde la expansión. Evidencia de que la riqueza no es un privilegio, es una consecuencia. Y en ese momento, algo cambia dentro de ti. Dejas de admirar desde la distancia y empiezas a reconocer la posibilidad. Dejas de dudar y empiezas a cuestionar tus propios límites. Dejas de esperar y empiezas a actuar. Y ahí, justo ahí, comienza todo. Porque la ley de atracción, en su forma más pura, más real, más poderosa, no es atraer dinero. Es convertirte en alguien que inevitablemente lo crea. Y cuando eso sucede, cuando realmente integras esta verdad, cuando dejas de buscar afuera lo que necesitas construir dentro, cuando alineas tu identidad, tu enfoque, tus decisiones y tu valor, no hay fuerza externa que pueda detenerte. No hay límite que no puedas expandir. No hay realidad que no puedas transformar. Porque en ese punto, ya no estás intentando atraer riqueza. Te has convertido en la fuente de ella. Y desde ahí, todo cambia. Para siempre. Y ahora déjame decirte algo. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. No es normal ver un contenido así hasta el final. No es común sostener la atención, abrir la mente y permitirte cuestionar todo lo que creías sobre el dinero, la abundancia y tu propio potencial. Eso significa algo. Significa que hay una parte de ti que ya no quiere seguir igual. Una parte de ti que sabe que puede más, que quiere más, que está lista para convertirse en esa versión que no solo sueña con la abundancia, sino que la crea. Así que no cierres este video sin hacer algo que marque un antes y un después. Si este contenido te hizo pensar, si algo dentro de ti hizo clic, si sentiste que esto no fue solo información, sino una llamada a tu crecimiento, entonces suscríbete ahora mismo a este canal, porque aquí no venimos a repetir lo que ya sabes, venimos a expandirte. Dale like a este video, no solo para apoyar el contenido, sino como un compromiso contigo mismo, como una señal clara de que eliges crecer, de que eliges elevar tu mentalidad, de que eliges construir una vida diferente. Y quiero que hagas algo aún más poderoso. Escribe en los comentarios una sola frase, pero que tenga peso, que tenga intención, que tenga verdad. Hoy decido convertirme en la persona que crea abundancia. No lo hagas por el algoritmo, hazlo por ti, porque cuando declaras algo con intención, empiezas a alinearte con ello. Y por último, comparte este video con alguien que sabes que lo necesita, alguien que está listo para despertar, alguien que todavía no entiende por qué su vida no cambia, pero que está a una decisión de transformarla, porque la abundancia no se guarda, se expande, y hoy puede ser el inicio de algo mucho más grande de lo que imaginas. Nos vemos en el próximo video.